Bueno, pues voy a explicar el 96b, que es parecido al otro, pero bueno, tiene sus particularidades. Vamos a empezar, como siempre, por calcular, para empezar, el dominio de definición de la función. Tomando este denominador e igualándolo a 0, tenemos el punto que tenemos que excluir, ¿vale? Esto estaría entre llaves, r menos el 3. Y ya tendríamos el dominio de definición. Y en este punto que excluimos es donde hacemos el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda y por la derecha. Y entonces, para hacer el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda, pues sustituimos el 3 en el numerador y nos queda un número distinto de 0, ¿no? Me quedaría 3 al cuadrado 9 y 1 10 y 10 menos 6 4, ¿vale? Y en el denominador me quedaría 4 partido de 0. 0, pero este 0 ¿cómo es? Cuando yo me acerco a 3 por la izquierda del 3, es un número un poco más chico que el 3, por ejemplo, 2,9, un poquito, muy cerquita, pero sin llegar a 2,9 menos 3 me va a quedar negativo, entonces no es un 0 no es 0 exactamente, se aproxima a 0 por la izquierda. Y entonces tengo en el numerador el 4 y en el denominador un 0 menos y se acerca a menos infinito. Bueno, hacéis el mismo cálculo por la derecha y ahora me paso, antes era me quedaba corto, no llegaba al 0, ahora me paso del 0 un poquito, sería, por ejemplo, 3,1 menos 3 me quedaría positivo, entonces más infinito, ¿vale? En el momento que demuestro que el límite cuando x tiende a un número me da más menos infinito, tenemos que hay una asíntota vertical y tenemos que escribir la ecuación de la asíntota vertical. Eso es muy importante, ¿vale? Insisto en eso porque en selectividad insisten mucho en eso. Hacéis el límite cuando x tiende a más infinito, ¿vale? Y os da más infinito. Luego no tiene horizontal. Yo esto os dije que si queríais que podíais hacer directamente la división, ¿no? Cogéis x cuadrado menos 2x más 1 y hacéis la división entre x menos 3. Y os quedaría más por más para restar menos, más por menos menos para restar más. Y hacéis las operaciones, se os va esto con esto, x más 1, y puedo seguir dividiendo y me quedaría ahora un 1, ¿no? Más 1, más por más para restar menos y más por menos menos para restar más. Y me quedaría resto 4. Eso significa que yo esta función f la podría escribir de esta forma. El cociente, x más 1, más el resto, que es 4, partido por el divisor, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Pues que cuando x tiende a 3, cuando la función tiende a infinito, este denominador tendería a infinito, con lo cual 4 entre infinito me quedaría 0, ¿vale? Me quedaría que cuando esto tiende a infinito, se aproximaría a la recta igual a x más 1, ¿vale? Porque esta parte de aquí tendería a 0, ¿de acuerdo? Con esto se podría ver incluso la posición de la gráfica respecto a esta asíntota oblicua. La ecuación de la asíntota oblicua nos está saliendo directamente del cociente, ¿vale? Este cociente me está dando la asíntota oblicua. Y una vez que tengo la asíntota oblicua, ya puedo decir que si hay oblicua no hay horizontal, ¿vale? Entonces os podéis ahorrar esta parte de aquí haciendo la división. Bueno, la derivada primera me va a dar el siguiente paso, porque si me piden asíntotas, me suelen pedir monotonía, entonces calculáis la derivada con la regla del cociente, ¿vale? Y por favor, os insisto, no desarrolléis el denominador. De verdad que no merece la pena en absoluto, y ahora lo vamos a ver en la derivada segunda, lo importante que es no desarrollarlo.
Vale, este numerador lo igualamos a 0 y nos da dos posibles extremos relativos, ¿vale? Estos son los posibles extremos. ¿Cómo comprobamos que son extremos? Pues haciendo la tablita. En vuestro libro no hace tabla, lo pone así directamente. A mí me parece que queda como más claro si yo voy poniendo como unos cuadros, porque después liáis un poquito los puntos en los que sustituís respecto a esto. Y me gusta también que donde va la asíntota, en vez de poner una raya normal, a mí me gusta ponerla discontinua, ¿vale? Entonces, dividimos el 1, el 5, que son los posibles extremos, y ahora en el donde está la asíntota, la otra división, ¿vale? El 1, el 3 y el 5. Entonces vamos a sustituir pues el 0 en la derivada primera, me queda 5 partido por este denominador al estar al cuadrado, por eso también es importante no desarrollarlo, porque yo así veo un cuadrado y ya no tengo ni que sustituir, yo ya sé que el cuadrado de algo siempre va a ser positivo, es decir, que con fijarme en el signo del numerador es más que suficiente. Es que es más, si yo pienso en esto, en este numerador, como una parábola que se corta con el eje en el 1 y en el 5, voy a tener que es positiva en esta parte y en esta parte y que es negativa en esta parte. De forma que automáticamente puedo tener también los signos, ¿vale? Yo puedo decir que aquí es positiva, negativa, negativa y positiva, ¿vale? De todas formas, hay que excluir el punto 3 porque al no estar en el dominio no se puede poner que es creciente ni decreciente en ese punto, ¿vale? Y escribimos ya los intervalos. La función es creciente en menos infinito 1, unión 5 más infinito, ¿vale? Yo veía que crece. Normalmente yo la tabla la hago así para que se vea mejor de lo que está ahí. Yo veo que si es positiva crece, si es negativa decrece, si es negativa decrece y si es positiva vuelve a crecer. Y tengo entonces que la función es creciente en menos infinito 1 y en 5 infinito, y que es decreciente en el 1, 3, unión 3, 5. ¿Vale? Que si queríais, bueno, si quisierais, lo podríais poner como el intervalo 1, 5 menos el 3. Pero queda un poquito raro escribirlo así. En selectividad hace 2 años o 3 dijeron que lo escribiéramos como unión de intervalos y no como un intervalo con una diferencia, ¿vale? Así que mejor escribirlo de esta otra forma, aunque sea lo mismo y sea equivalente, pero como os encontréis un corrector un poco tiquismiquis, pues mejor de esta manera, ¿vale? Sabéis que para calcular, para ver que es máximo, queda demostrado ahora al ver que crece hasta el 1 y decrece a partir del 1, eso implica que en 1 hay un máximo. Decrece hasta el 5 y crece a partir del 5, implica que en 5 hay un mínimo. ¿Cómo calculamos la segunda componente, la segunda coordenada, perdón? Pues hacemos f de 1, bueno, recordad, componente es la de los vectores y coordenada la de los puntos, ¿vale? Entonces calculo f de 1 sustituyendo en la función original, en la del principio del todo, en la que tengo aquí arriba, x cuadrado menos 2x más 1, pues sustituyo aquí 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 1 partido por 1 menos 3, ¿vale? Y me da 0 partido por menos 2, que es 0, ¿vale? Ya tengo que en 1, 0 tengo un máximo y haría lo mismo, calcularía f de 5 para calcular la segunda coordenada de este mínimo, ¿vale? Bueno, voy a hacer ahora la curvatura. Bueno, vais a ver ahora lo importante que es no haber desarrollado el denominador. Hago derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado.
aplico la regla de la cadena, 2 por x menos 3, me quedaría elevado a 1 por la derivada de lo de dentro, que sería un 1, ¿no? Y aquí en el denominador me quedaría el denominador al cuadrado, es decir, el cuadrado al cuadrado sería elevado a 4. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Pues que en el numerador, al no haberlo desarrollado, pues tengo aquí un factor común que voy a poder sacar, factor común, y vamos a ver lo que nos queda. Nos quedaría este factor común, lo saco delante multiplicando, ¿vale? Lo saco delante. Y de los dos factores que tenía, ojo, porque aquí tengo un elevado a 2, saco uno para afuera y el otro me queda dentro. Y en cambio ahora aquí en el segundo término, pues ya me sale el factor entero. El 2 lo voy a poner delante, bueno, pues por una cuestión estética realmente. Y ahora este x menos 3 elevado a 4, si queréis, para verlo un poquito mejor, pero realmente no es necesario. Habitualmente los matemáticos hacemos esto, tachamos el 4 y ponemos un 3, cuando tachamos después esto de aquí. Pero si lo queréis ver un poquito mejor, pues siempre podéis ponerlo elevado al cubo aquí y un 1, y entonces ya tenéis 1 más 3 que formarían el 4 de aquí arriba, ¿vale? Y ya podéis ver que tenéis aquí el mismo factor, que se os va este de aquí, se os va con este de aquí, ¿vale? ¿Por qué es tan importante? Pues por varias razones, no haber desarrollado esto, por varias razones. La primera, para poder factorizar. La segunda, porque si no lo hubierais hecho así, os quedaría ahora en el numerador un polinomio de grado 3, que para igualarlo a 0 es un follón, y así es muchísimo más. En este caso particular, bueno, yo ya he hecho las operaciones, vemos que se van bastantes factores. 2x cuadrado se va con 2x cuadrado, menos 6 me va con el más 12x, y me queda ya 18 menos 10, es decir, 8 partido de x menos 3 al cubo. Vais a ver que nos vuelve a pasar un poco lo del ejercicio de antes, y es que no hay punto de inflexión porque el numerador no lo puedo igualar a 0, ¿vale? No existe punto de inflexión. Esto siempre es distinto de 0, entonces no existe punto de inflexión. Y la curvatura va a depender únicamente del signo de x menos 3. Y yo sé que x menos 3 igual a x menos 3 es una recta creciente que se corta en el 3, ¿no? Haría una cosa así, igual a x menos 3, es decir, que es negativa hasta el 3 y positiva a partir del 3. Luego la derivada segunda, yo perfectamente puedo decir que la derivada segunda es negativa hasta el 3 y positiva a partir del 3. Es decir, que va a ser cóncava y convexa, ¿vale? La curvatura depende del signo de la derivada segunda. Es decir, no tiene punto de inflexión, cóncava en menos infinito 3 y convexa en 3 más infinito. Y me voy ya a unir todo lo que he hecho en la gráfica. Bueno, hemos buscado para empezar las asíntotas, ¿vale? Y tengo que x igual a 3 era una asíntota vertical, pues vamos a trazar esa asíntota vertical. X igual a 3 es una recta vertical, x pasando por el 3, 0, x igual a 3. La otra asíntota era oblicua, y igual a x más 1, si queréis hacéis una pequeña tabla de valores, ¿vale? Cuando la x es 0, la y vale 1, cuando la x es menos 1, la y vale 0, y representáis ese par de puntos y hacéis la recta oblicua, ¿vale? Y una vez que tenéis la recta oblicua, teníamos el máximo, este máximo, el 1, 0,
Vamos a pintarlo, el máximo en el 1, 0, ¿vale? El mínimo en el 5, 8, ¿vale? ¿Qué más? Pues teníamos que era creciente en menos infinito 1 y que además se tiene que ajustar a esta asíntota, ¿vale? Ahora tenemos que es decreciente en 1, 3, decreciente en 1, 3 y se ajusta a la asíntota, creciente otra vez, decreciente otra vez en el 3, 5, decreciente en el 3, 5 y creciente otra vez en el 5 más infinito y se tiene que volver a ajustar a la asíntota, ¿vale? O sea que el crecimiento y decrecimiento lo hemos visto y vamos a comprobar que efectivamente no hay punto de inflexión, que es cóncava o abierta hacia abajo en menos infinito 3 y convexa o abierta hacia arriba en el 3 más infinito.